¿Vos sabes cómo la arquitectura puede aportar en la construcción de paz? ¿Has oído hablar de las ciudades verdes, de la de los 15 minutos o de la filosofía de los jardines? En este capítulo de Vos Sabes te damos herramientas para repensar la ciudad y en cómo se habita el territorio. Porque Vos Sabes es conocimiento que transforma. La comunidad del barrio Puerto Cali en Guapi trabaja de la mano con un grupo de investigadoras de la Escuela de Arquitectura en un plan para transformar su territorio. Conoce esta iniciativa que nos muestra cómo la arquitectura puede aportar a la construcción de paz y generar grandes cambios sociales en zonas afectadas por el conflicto armado. Recientemente, en ese momento, había sucedido un incendio en un barrio principal en un barrio que podríamos denominarlo como popular en Guapi. Ese incendio fue en el 2022, en octubre del 2022, y puso a Guapi como en el centro de la noticia. Pero el impacto en la comunidad fue tremendo, fue muy difícil para la gente poder darse cuenta que de alguna manera reparar ese territorio iba a ser más de parte de ellos que de una intervención de afuera. Un grupo de investigadoras de la Escuela de Arquitectura de Univalle se propuso transformar el entorno de los habitantes de un barrio de Guapi, un municipio afectado por el conflicto armado. Además de cargar el estigma de pertenecer a uno de los barrios más peligrosos de este territorio, los habitantes de Puerto Cali también se enfrentan a la falta de servicios públicos tan esenciales como el suministro de agua potable, el alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales, lo que hacía urgente la implementación de un proyecto como este. Sabemos que ante otros barrios o ante el centro del pueblo o en el interior del país, el barrio no tiene un buen antecedente. Estamos en un barrio donde tenemos todo y a la vez no tenemos nada. Porque el agua, que es lo principal, para muchos no es apta para el consumo. Mirando la historia de este barrio, vemos que está bastante atrasado comparado con los otros. No sabemos por qué. Es lo que aquí que se fundó Guapi. Aquí la gente que hacen por el barrio, eso no dejan no se cansan, ¿sí? No se cansan de hacer por el barrio y la gente unida, pero pues nos falta mucho porque con la plata es que se hace todo. Pese a todas estas dificultades, Puerto Cali cuenta con grandes liderazgos y una comunidad comprometida que junto a las investigadoras de Univalle han construido una hoja de ruta para transformar su territorio. Nosotros queremos es apoyar esta comunidad de este barrio, que son alrededor de 300 viviendas, para que tengan un hábitat digno a partir de lo que nosotros podemos trabajar con ellos sobre arquitectura y sobre construcción de un entorno más habitable y más en consonancia, por ejemplo, con el río, que es un elemento ambiental fundamental. Tener este acercamiento con la comunidad me da como un gran paso a mí para poder entender y poder desarrollar algo afín a las necesidades que ellos tienen. Tuvimos una participación activa de lideresas que son personas que han estado en el barrio desde que nacieron, entonces tener esa perspectiva nos ayudaba mucho, como que nos decían que eran muy unidos, nos daban como un contexto de cómo se había formado el barrio, porque ellos consideran que ese barrio fue el inicio de todo de la cabecera municipal. El barrio Puerto Cali es el caso piloto de una estrategia de transformación territorial que espera replicarse en otros municipios del Pacífico colombiano afectados por el conflicto armado, la pobreza y la debilidad institucional. Desde hace más de 40 años, la Escuela de Arquitectura de Univalle ha impulsado proyectos y trabajos de investigación sobre la vivienda en el Pacífico colombiano que destacan las tecnologías de construcción propias de una región caracterizada por su riqueza paisajística y cultural. Nosotras lo que queremos hacer es mostrar cómo a través del mejoramiento de la vivienda, el mejoramiento del hábitat, en barrios del Pacífico podemos también hacer aportes de construcción de paz, convivencia, reparación de víctimas del conflicto armado, que es un punto muy importante para nosotros. Esperamos dejarle a la comunidad de Puerto Cali en Guapi
un proyecto que les sirva para hacer gestión de recursos, un proyecto que les sirva también para empoderarse y tener voz dentro de las decisiones que tomen la alcaldía, la gobernación, el gobierno nacional en proyectos en el Pacífico colombiano. El proyecto Hábitat Diferencial y Paz Territorial Urbana en Guapi fue beneficiario de la convocatoria Orquídeas, Mujeres en la Ciencia, del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación. Y es una muestra de cómo se pueden generar grandes impactos sociales desde artes como la arquitectura. Y a propósito del nombre de este proyecto, ¿vos sabés qué es el hábitat diferencial? Te lo contamos en palabras clave. El hábitat diferencial son esos asentamientos o viviendas que han surgido de acuerdo a las realidades de distintos territorios. Hablar de hábitat diferencial es reconocer que no solamente se construye territorio con los materiales que se hace una vivienda, sino de su memoria, de su cultura, de su cotidianidad, de cómo se relacionan entre las mismas personas del barrio. Hábitat diferencial se refiere a la vivienda y al entorno alrededor de la vivienda que tiene unas características particulares muy vinculadas con una cultura. Es entenderlo como un enfoque que nos permite, como diseñadores, como personas que estamos pensando el territorio, en imaginar que las personas que habitan el territorio son diversas y que no tienen las mismas maneras de apropiar el territorio y de darle forma. No buscamos imponer una forma de ciudad, sino construir con la comunidad basándonos en sus costumbres, en sus necesidades y en sus formas de habitar. Entonces, cuando hablamos de hábitat diferencial en el Pacífico, nos referimos, por ejemplo, a las viviendas de madera, levantadas del piso en pilotes que se llaman palafitos y que están muy relacionados, por ejemplo, con esa relación con la naturaleza y las personas, porque el agua del río sube o porque la marea sube. Son aquellos asentamientos o viviendas que han sido afectadas en nuestro territorio debido, pues, en este caso, el desplazamiento forzado, la falta de servicios básicos. Y entonces es diferente a cualquier vivienda que encontramos en el interior del país y por eso ese nombre de hábitat diferencial. No se usa solo para el caso del Pacífico, sino para otras culturas que han desarrollado su propia arquitectura, de la que nosotros también como arquitectos aprendemos sobre técnicas y sobre tipologías relacionadas precisamente con formas de vivir y habitar el espacio de formas diferentes. Entonces, el hábitat diferencial es entender que no todos somos iguales y reconocer esa diferencia para salirnos un poco de la caja y salirnos un poco lo vemos mucho en las ciudades, que todos estamos viviendo en zonas repetitivas. De alguna manera son estándar, la vivienda es estándar, las avenidas son estándar, todo es estándar, porque de alguna manera tiene que cubrir las necesidades de muchas personas muy diversas. Pero en estos espacios territoriales donde todavía hay esa oportunidad de pensar creativamente y donde hay una apropiación diferente a las circunstancias del territorio, geográficas, morfológicas, pues es pertinente pensar desde ese marco del hábitat diferencial. Hace algunos meses el Congreso de la República aprobó la Ley de Ciudades Verdes, que busca convertir los centros urbanos en espacios más sostenibles y adaptables al cambio climático. Quédate con nosotros que después de la pausa nuestra periodista Fulvia Carvajal estará conversando con el arquitecto Kimel Chamat sobre el concepto de ciudades verdes en el videocast de Vos Sabés. Bienvenidos al videocast de Vos Sabés. En esta oportunidad vamos a hablar de las ciudades verdes y hemos invitado al profesor Kimel Chamat Garcés. Él es profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle. Un gusto que estés en nuestros micrófonos. Gracias por la invitación, Fulvia. Muy bien, para hablar de ciudades verdes, quiero presentarles un poco la trayectoria académica del profesor Kimel. Él es doctor en Planificación Urbana y Regional de la Universidad de la Florida en Estados Unidos. Es máster en Arquitectura y Diseño Sustentable de la Universidad también de la Florida. Y bueno, nosotros podríamos hablar muy concretamente digamos que hay una metáfora que describe las ciudades hoy en día. Todo el mundo dice las ciudades son realmente selvas de cemento, porque
es la realidad de muchas ciudades en nuestro país, América Latina y el mundo en general. Sin embargo, en Colombia tenemos recientemente la aprobación de una ley que precisamente propende por tener ciudades verdes. Sin embargo, vos sabés, aquí entre nos, que eso pues plantea muchísimos desafíos para nuestro país. Hablemos de eso, profesor. Como tú dices, las ciudades se han pensado históricamente en oposición a lo natural. Entonces han crecido, digamos, negando a los ecosistemas de los cuales hacen parte. Y esto es pues un problema histórico que afecta no solamente la biodiversidad, sino también las poblaciones humanas. Pero ¿qué es lo que plantea la ley para que las personas puedan conocer? Esta ley plantea, pues yo la interpreto, digamos, en tres ejes. En el centro está la biodiversidad y en la gestión de la biodiversidad urbana. Eso es un tema que en Colombia no se ha manejado, no se ha trabajado mucho, entonces la ley plantea hacer inventarios de biodiversidad, hacer un diagnóstico de la biodiversidad urbana. Eso empieza por pues hacer inventarios arbóreos, censos arbóreos y de vegetación, así como también digamos, inventarios de fauna. Entonces la biodiversidad en el centro precisamente para gestionar lo que hay y enriquecer el entorno urbano con más biodiversidad. Empezando por la flora, porque la flora va a traer, especialmente los árboles, van a traer fauna, hábitat, alimentos, recursos para la fauna. Entonces la flora es fundamental y es primero. Y después va a llegar la fauna siguiendo esos espacios naturales. Entonces está la biodiversidad en el centro, está el concepto de estructura ecológica urbana, que vendría a ser estas estructuras generalmente del sistema hídrico, pueden ser humedales, pueden ser quebradas, ríos, recuperar realmente estas zonas porque ahí es donde la biodiversidad es mayor y ahí es donde, digamos, podemos tener ese espacio de interacción con los otros seres vivos. Entonces recuperar la estructura ecológica y también está el concepto de servicios ecosistémicos, que son un concepto relativamente nuevo, que lo que intenta es poner en valor los beneficios que nosotros como seres humanos obtenemos de los ecosistemas. Entonces, beneficios pues, muy básicos como provisión de alimentos, por ejemplo, provisión de agua, pero también servicios como regulación del clima, regulación de los riesgos de inundaciones. Todas las zonas verdes, vegetación, los árboles ayudan a gestionar estos riesgos de inundaciones en el contexto del cambio climático. La ley, de hecho, en su nombre tiene el cambio climático. Entonces es un imperativo, es una emergencia climática, ¿no? Así le llaman ahora. Esto que usted plantea, que es bastante interesante, que es una arquitectura multiespecie, que tenga en cuenta la biodiversidad, que respete a los otros seres, ¿sí? En una convivencia armónica. ¿Lo entienden las grandes constructoras del país y de la ciudad o usted qué piensa al respecto? No podemos pensar que cada metro cuadrado de la ciudad es para beneficio económico. El beneficio que obtenemos al dejar el verde también es significativo, por lo que hablábamos de los servicios ecosistémicos. Entonces, la regulación del aire, la producción de oxígeno, el solo hecho de ver el verde, ¿sí?, ya tienen nosotros efectos psicológicos que son beneficiosos para nuestra salud física, mental. Entonces ahí también hay beneficios económicos en tener ciudades verdes. Entonces estaríamos hablando de más espacio para la vida. Y de alguna manera esto entra en contradicción con la lógica, con las lógicas actuales económicas. ¿Usted cómo ve en un futuro que realmente se pueda implementar esta ley? Yo creo que pues hay que, digamos, generar modelos económicos un poco más balanceados, en donde se tengan en cuenta incluso el valor económico de los servicios ecosistémicos, esos beneficios que obtenemos de la biodiversidad, se cuantifiquen y entren en el cálculo económico, porque realmente lo que estamos construyendo cuando hacemos ciudades de cemento es pobreza. ¿Sí? Estamos construyendo nuestra propia pobreza al dejar de lado lo natural. Entonces, ese componente natural tiene un valor primero económico
digamos, para poder entrar en esta, digamos, en esta lógica de las constructoras y las urbanizaciones, pero más importante, tiene un valor en sí mismo. La biodiversidad tiene derecho a existir, así como nosotros también. Entonces, es balancear esos derechos entre, digamos, el componente de biodiversidad, el componente humano, y en últimas, lo que habría que lograr es no separar, no decir la biodiversidad allá, nosotros acá, vamos a integrarnos, sino llegar en un futuro a que estemos totalmente integrados y el ser humano se entienda como parte de la biodiversidad. Ese es un reto gigante que tenemos y bueno, es un reto, creo yo, evolutivo. Usted habla de más espacio, sin embargo, para la movilidad cada vez hay menos espacio o se utiliza el mismo espacio para muchos carriles y muchas necesidades de los ciudadanos. La movilidad es tal vez el principal obstáculo que tenemos para transformar las ciudades en ciudades verdes. Porque digamos, la forma en la que nos movemos con el paradigma del vehículo, del carro, de la moto particular, pues ocupa mucho espacio, genera mucha contaminación, esa contaminación nos enferma, las vías son el principal elemento pues, que fragmenta los ecosistemas. Entonces hay que moverse, o sea, muy unido a este movimiento de ciudades verdes, pues tiene que estar la movilidad sostenible, que es a caminar, y para eso necesitamos ciudades verdes, para poder caminar de manera agradable, con sombra, que sea realmente seguro y agradable caminar por la ciudad. Después las bicicletas, ¿sí? Infraestructura de verdad amplia, segura, para las bicicletas. Bueno, muchísimas gracias, profesor Chamat, por atender este espacio de Voz a Vez. A todos ustedes, yo los invito para que continúen con nuestro segmento después de la siguiente pausa. Imagínate vivir en una ciudad donde los servicios básicos y de bienestar están tan solo a un cuarto de hora a pie o en bici. El urbanista colombiano Carlos Moreno es el creador de la ciudad de los 15 minutos. Conoce este modelo urbanístico que ha impactado a las grandes ciudades del mundo. ¿Has oído hablar de la ciudad de los 15 minutos? Este modelo urbanístico propone que los ciudadanos tengamos acceso a servicios esenciales como el trabajo, la educación, los centros de salud, el comercio o el ocio, sin tener que llevar a cabo grandes desplazamientos. La propuesta del urbanista colombiano Carlos Moreno ya ha sido implementada en ciudades como París, Barcelona y Vancouver. Cuando hablamos de la ciudad de los 15 minutos, lo menos importante en este concepto es el número de minutos. Lo que queremos resaltar es la importancia del urbanismo del siglo XXI, construido no por infraestructuras como fue en el siglo XX, dando lugar a largas distancias, vehículos automotores, trancones, tiempo perdido en trancones, sino estructurarlo alrededor de servicios y servicios de corta distancia, servicios que revitalicen la ciudad, los barrios, que le dé prioridad a las movilidades de bajo carbono, pero igualmente que integre una economía local e interacciones sociales. La ciudad de los 15 minutos privilegia el bienestar, un tesoro anhelado pero a veces esquivo para quienes vivimos en entornos urbanos. El bienestar integral comienza no con el alojamiento, comienza con habitar. Habitar significa que un techo y 4 paredes no es suficiente. Se necesita tener escuelas, servicios culturales, teatros, cines, espacios públicos, parques, tener lo que le llamamos infraestructuras sociales, centros comunitarios, lugares en los cuales finalmente estemos dignificando nuestra existencia humana. Y la proximidad es que ese bienestar sea compartido por cada uno de nosotros como modo de vida. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, las desigualdades económicas y sociales y la desorganización urbana son los principales desafíos de sostenibilidad que enfrentan nuestros asentamientos. Por eso, el urbanista Carlos Moreno invita a pensar la ciudad de forma distinta. No podemos seguir pensando en la ciudad en infraestructuras, en puentes, en carreteras, en vías. No podemos seguir pensando una ciudad en obras, en edificios. La ciudad tenemos que pensarla en servicios accesibles a todo el mundo, en todo momento, en todo lugar, en economías de bajo carbón, relocalizando las actividades y ofreciendo
un vínculo social integral. Y ese urbanismo del siglo XXI no está presente en Cali y ya estamos en 2025, así que los invito a entrar de pleno al siglo XXI, entrando a este movimiento mundial que tengo el honor de encabezar y que lo hemos llamado la revolución de la proximidad para vivir en la ciudad. Carlos Moreno inició su carrera estudiando ingeniería en Univalle. A los 20 años viajó a Francia como refugiado político. Allí continuó sus estudios en matemáticas y ciencias de la computación, herramientas que se convirtieron en sus grandes aliadas para la búsqueda de equilibrio en las ciudades. El jardín es un reflejo de la sociedad. Desde la antigüedad, la humanidad se hace preguntas sobre la naturaleza domesticada. El filósofo español Santiago de Urete estuvo en Cali contándonos por qué el jardín es mucho más que decoración urbana. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan verde es la ciudad donde vives y sobre todo qué tan verde necesitamos que sea? La jardinosofía es la propuesta con la cual el filósofo español Santiago de Urete llegó a Cali y busca enamorarnos del jardín. Por muy orgullosos que estemos de nuestra tecnología, nosotros no podríamos sobrevivir sin las plantas. Nuestra necesidad de ellas es absoluta y total. Y por eso necesitamos reverdecer nuestras ciudades. En Cali, tan solo el 6% de las zonas comunes están cubiertas por árboles y cada día se hacen más escasas. ¿Recuerdas pasar entre arboledas y jazmines al anochecer? ¿Has contado cuántos árboles y plantas hay por tu cuadra? Nosotros vamos a vivir en ciudades. El planeta lleva una dinámica de concentración urbana imparable. Hay que traer el campo a la ciudad, una idea que es tan antigua como la civilización. O sea, Rus in urbe es una expresión latina que tiene más de 2000 años, que significa campo en la ciudad. Todas las generaciones, a lo largo de todas las épocas históricas, hemos intentado traer el campo a la ciudad. En un mundo donde la crisis climática y la desigualdad nos abruman, la alternativa podría estar en aprender a sembrar, no solo alimento, sino también valores. Para Beruete, esta es la esencia de la jardinosofía. A través del trabajo en la tierra podemos desarrollar muchas de las cualidades y virtudes que la tradición filosófica hacía suyas, ¿no? Desde la humildad, la paciencia, el tesón, la dedicación, la confianza, etc. Por eso el jardín es una escuela ética, de praxis ética, una filosofía que se trabaja con las manos. Al final, el jardín iguala a todos, ¿no? O sea, es algo que se hace hombro con hombro y mano con mano. No se trata de volver al pasado, sino de entender nuestra relación con el planeta. Para Beruete, la mejor manera de abordar la crisis ecosocial es adoptar una actitud jardinera y ver el planeta Tierra como un jardín colectivo. ¿Te animas a sembrar en el jardín, balcón o tu parque más cercano? Te presentamos a una arquitecta cuya pasión por la pintura la llevó a desafiar los estereotipos hacia las mujeres y a crear su propio lugar en la escena artística de la región. Cuando las artes eran vistas como un oficio para vagos, Silvia Chey se atrevió a ser artista. ¿Conoces a esta protagonista de la historia del arte vallecaucano? Mi mamá me preguntó qué quería estudiar, yo dije quiero pintura. Me dijo no porque se muere de hambre, el mismo cuento siempre, ¿no? Y cuando fui, vi los talleres y vi los dibujos, las maquetas y todo, yo dije, esto es lo que yo voy a estudiar. Pinturas al óleo de gran formato de la selva pacífica, ríos correntosos y una serie de infantes pícaros hacen parte de las series más representativas de esta artista que se formó como arquitecta por casualidad. Por mi trabajo de paisajismo, que tenía que hacer parques, me invitaron a la costa pacífica para hacer unos senderos ecológicos. Cuando en paisajismo nos enseñaron sobre ecología y había la cuestión ambiental. A finales del siglo pasado, principios de estaba ya el tema de lo ambiental en boga, pues estaba la preocupación por el medio ambiente. Como arquitecta, Silvia dirigió algunos diseños, pero lo que más disfrutó fue trabajar como paisajista, ámbito que le permitió desarrollar una profunda conciencia ambiental. No estudié para ser profesora, pero me dieron el trabajo y yo observaba a los niños de cuarto de primaria, quinto de primaria jugando en el recreo y era muy verde, el colegio era muy verde, tenía espacios grandes. Entonces eso en mi memoria fue que me ayudó a hacer ese cuadro donde están los niños tirándose pepas de mangos. Todos esos niños que parecen que van a saltar del cuadro para ver, pues es otra. Es decir, lo que quiero, las experiencias que uno tiene
de algo les sirven para plasmarlas, ¿no es cierto?, en lo que pintan. Durante una época, Silvia ejerció como maestra de colegio. Aunque a temprana edad le huyó a este oficio, esta experiencia le sirvió de inspiración para su obra. Yo les digo, ¿no?, que no pierdan el tiempo, empiecen a trabajar, ¿no?, desde que sientan esa vocación. Silvia Chase encontró inspiración en cada experiencia y tiene claro que todo lo vivido dejó huella en su arte. ¿Y vos conocías a esta artista colombiana? Y llegamos al final de este capítulo de Vos Sabés, una producción de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Valle. Recuerda que puedes mantenerte conectado a todos nuestros contenidos a través de nuestra página web y redes sociales. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.